Si la mayoría de gente que tiene una Vespa mirara esto, se sorprendería porque probablemente el 80% de... Pero digamos, no es un problema grave porque lo podemos reparar o Exacto. podemos sustituir cualquier parte. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿Te gusta mi nueva Vespa? muy bonita. Pues me la acabo de comprar, tío. ¿Me ayudas a pegarle un repasito bien? Claro que sí. Pues vamos para allá. ¿Qué tal, familia de Motoscoot? Hoy seguimos con las motos clásicas. En el vídeo anterior estamos ahí trucando una Derby Variant. Hoy vamos con una Vespa. No me la he comprado yo, se la ha comprado un compañero de Motoscoot que nos la ha cedido para el vídeo. Y así que vamos a ver qué puntos hay que revisar una vez nos hemos comprado la moto para su correcto funcionamiento. Y qué mejor que tener nuestro especializado en Vespas. Ya lo conocisteis en una entrevista, un podcast que hicimos de la Rider 1000. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien. Nos van a enseñar todos los puntos que hay que revisar. Vamos a ver todos los puntos que has tenido en cuenta, bueno, el compañero que la ha comprado a la hora de comprarla. Y vamos a explicarlo para que todo aquel que tenga que comprar una Vespa pues lo pueda tener presente, porque hay cositas que se pueden arreglar que son más caras y hay cositas que no lo son tanto. Esta en concreto es una PK75. Estos modelos son sobre todo significativos porque venían con el conmutador aquí arriba en el manillar. Los modelos anteriores no tenían y esto le daba un poquito más de seguridad. Y luego ya, entre otras cosas, que los más puristas lo sabrán, lo que son las guías del suelo venían con los terminales en plástico. Estas serían las cosas más significativas de este modelo. Muy bien. ¿Y de qué año puede ser esto? ¿En qué año se matriculó? Esta moto es aproximadamente del año 80. Tiene Sí. más años, por lo menos más años que yo. Sí, sí, desde luego. Y que yo también. Así que nada, vamos a empezar con los puntos a revisar. Primer punto a vigilar o a corregir de nuestra Vespa nueva. El primer punto sería el tema del óxido. Como bien sabéis, el chasis de la Vespa está hecho en acero, Pura chapa. pura chapa. Lo bueno es que se puede reparar todo. Claro. Entonces, una de las zonas en las que más se suele encontrar el óxido es en el suelo, por el hecho de que cuando llueve se queda el agua estancada y al final acaba filtrando por dentro del chasis. Hay que diferenciar entre óxido superficial o óxido más profundo, por el hecho de que el superficial al final lo lijas, lo vuelves a imprimir y no pasa nada. Pintar. El que no es superficial hay que ver hasta qué punto llega, por si cortando simplemente la zona en cuestión se puede reparar o si tienes que cambiar la pieza entera. De estos modelos se vende absolutamente todo. Puedes cambiar desde el suelo, el frontal, se vende desde el frontal y el suelo todo en una pieza, hasta partes internas del chasis. Normalmente partes internas no se suelen cambiar. Lo que se suele cambiar más es o el suelo o directamente todo el suelo con el frontal. Bueno, pero en principio hay que fijarse en si está oxidado, pero digamos no es un problema grave porque lo podemos reparar o Exacto. podemos sustituir cualquier parte de la Vespa. Exacto. A ver, aquí si nos fijamos, tenemos, por ejemplo, una pequeña raja, que esto no es nada importante. Justo debajo tenemos lo que es el nervio que sujeta el suelo. Esto se lijaría bien, se repararía soldando. Y luego lo otro que simplemente vemos es óxido superficial, nada importante. Y si tenemos un golpe o alguna caída, claro, también podemos sustituir la pieza. Exacto. Pero claro, ya podemos como rotar el chasis, lo podemos dar tal. Entonces quizás ese sería el segundo punto a vigilar, si el chasis tiene algún... Ahora enseñaremos la manera de poder mirarlo, pero la más rápida, por así decirlo, es fijarnos en esta parte del chasis que tenemos aquí detrás del guardabarros. Cuando el chasis tiene algún tipo de golpe y se retuerce, la que es la pipa de la dirección, aquí aparecen una serie de arrugas que en este caso no tenemos ninguna. Este chasis está súper sano. Genial. Entonces, fijaros muy bien si en esta zona se ve alguna especie de ondulación o algún tipo de arruga, porque eso es símbolo de que ha tenido algún golpe, o incluso lo que ha podido tener es que se ha desviado el centro de la propia pipa de dirección. Muy bien, entonces como modo rápido, fijarse en esa parte del chasis, pero ahora el modo complejo, ya si queremos ser más perfeccionistas. Exacto, perfeccionistas. La manera sería, y lo vamos a hacer, es levantamos el asiento, se coge un láser como ahora haremos, se pasa por el centro del pivote y vamos a buscar la mitad de los dos tornillos. Nos fijamos en esta posición y nos tiene que quedar completamente centrado con la pipa.
decías, ahora tenemos centrado el pivote con estos dos tornillos. Exacto. Entonces, la raya esta nos tendría que quedar en el centro. Si nos fijamos, está desplazada. ¿Qué quiere decir? Que el chasis está doblado hacia la izquierda. Vale, entonces me salen dos preguntas. Primera, ¿por qué se ha doblado el chasis? Y segunda, si es preocupante, si la moto queda inutilizada, podemos seguir utilizándola. Si la mayoría de gente que tiene una Vespa mirara esto, se sorprendería porque probablemente el 80% deben de estar torcidas. Estamos hablando de motos muy antiguas, de motos que no estaban pensadas para los usos que en los años 80 se le daban, porque con esto se metían en la montaña incluso. Sí. Y luego también hay que tener presente de que lo que es la viga central es muy pequeñita. Está pensado para una moto de 4 caballos y medio. Al final, estos no son las prestaciones que da. Claro. ¿Preocupante? No, porque incluso la persona que ha comprado esta moto ha estado usándola y ni siquiera se ha dado cuenta. No sabía. Pero sí que a la hora de hacer que la moto vaya bien, lo tenemos que tener presente. ¿A partir de cuánto puede ser preocupante? ¿De que no veamos el láser? Hombre, si esta raya la tuviéramos completamente fuera de la viga, seguramente que simplemente soltándonos de manos o frenando, la moto desplazaría hacia el lado. Claro. Entonces, a la hora de funcionar, pues bueno, contando que la Vespa tiene todo el peso en el lado derecho con el motor, no es lo que vamos a notar. Ahora, si estamos hablando de hacer una Vespa ya más potente o incluso que la quisieras llevar a circuito, se notaría mucho. Hemos dicho que la moto es más o menos del año 80, pues yo creo que este trapito es del 81 o del 82. Por la parte delantera, Edgar, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la rueda? Vale, pues hablando del tema de la dirección, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los cojinetes de la misma. Están los de dirección, que van en la propia horquilla, y luego tenemos los del plato portamordazas. En este caso, la rueda gira libre, pero eso no quiere decir que pueda tener algún problema. Manera de mirarlo, hacemos fuerza en la horquilla, cogemos el neumático, lo tiramos hacia nosotros y hacia adelante. Y como podemos ver, esta horquilla tiene juego. Vale, digamos que estos puntos son los que hay que tener más en cuenta, aparte de revisar luces, revisar el estado de frenos y cosas más simples, ¿no? Estos, digamos, son las cosas más profundas que hay que revisar. Dicho lo cual, vamos a empezar a poner a esta moto a punto. ¿Empezamos por la rueda? Sí, es lo primero que tendríamos que mirar, el tema de los cojinetes de la horquilla, y como hay que desmontar, podemos darle un vistazo también a las mordazas. Venga, ¿nos lo enseñas? Venga. Vamos para allá. Una Vespa no se le puede tratar con cariño. Madre mía que no. Una Vespa... Me gustan más las Variant, ¿eh? Menudas dos castañas tenemos aquí ahora. Espera. Me estoy metiendo en camisa de 12 varas porque amante de las Vespas, amante de las Variant y yo aquí metiendo caña, ¿eh? ¿Qué estoy quitando ahora, Edgar? El tambor de freno. Vale, que esto ha salido simplemente con una tuerca. Sí, estamos viendo que tiene un pelín de óxido porque esta moto ha estado mucho tiempo parada, pero toda la zona de frenada está súper bien. O sea, este tambor, perfecto. Perfecto. Vale. Y ahora simplemente tiramos hacia afuera y queda encajado. 19 y esa es 14. Esta es 14, ¿no? Vale, retíralo todo. Vamos a montar un rotor. Venga. Y ahora las dos arandelas. Vale, una la teníamos petrificada, que se nos ha partido, y otra directamente no existe. Así que ya sabemos que aquí van dos tóricas que luego montaremos nuevas. A 15. ¿Sí? Vale, esta es la tuerca que estábamos aflojando con una arandela Silent Block. Pues ya tenemos el amortiguador fuera. Vamos a montar un amortiguador de las mismas dimensiones, pero reforzado, en este caso de la marca Carbone. Vale. Y además, lo que tiene este amortiguador es que es regulable en precompresión de muelle. Bien. Mismo sistema que el otro. Encaramos Su Silent Block contra la horquilla, pasamos por el orificio, volvemos a montar el otro Silent Block. el otro Silent Block, arandela. Grover y tuerca. Ahí, dale.
Una cosa que es interesante a la hora de montar el antifondo. Como hay que posponer la posición del amortiguador, yo no lo suelo apretar hasta que lo tengo todo bien colocado y una vez ya está en su posición final, lo termino de apretar en la parte de arriba. Ahora, vamos a sustituir estos dos cojinetes con una herramienta que va súper bien y que nosotros vendemos además. En primer lugar, hay que quitar el engrasador, porque si no, el cojinete, cuando desplace por el alojamiento interior, puede chocar contra la rosca interna. Este es el útil que nos comentas, ¿no? Exacto. Este útil simplemente se mete por aquí, el casquillo entra por detrás. Ninguna pistola de impacto ha sido maltratada. Porque así encajará bien la tórica. Venga, ahora grasa. Vamos a ayudarlo con un poquito de grasa. Siempre todo entra mejor con grasa. Todo bien lubricado. Ponemos la herramienta con el rodamiento aquí y ahora apretamos. ¿Hasta cuándo sabemos qué profundidad hay que meter el rodamiento? Hay que dejar un margen para que el retén de doble labio quede encastado y no permita que entre suciedad. ¿Vale? Perfecto. Ahora que no se nos olvide llenarlo de grasa. Sobre todo, una vez montéis los cojinetes nuevos, no os olvidéis de poner las dos tóricas de doble labio internas y las dos tóricas que van en la parte exterior de la horquilla. Con los ejes ya pasados, vamos a montarle también unas zapatas de freno de Malossi y vamos a montarle esto que es un antifondo de la marca Boca. ¿Esto cómo lo montamos? Mira, si te fijas, tiene un eje y esto simplemente va encajado a presión. No hay pérdida. Si lo quisiéramos montar así, no coincide. Sin embargo, si lo ponemos en su posición correcta, hay que jugar un pelín con el amortiguador. Por eso lo hemos dejado flojo. Tórica superior, arandela. Arandela inferior, sin más. Ahora sí que ha venido. Broche final, ya con todo apretado, nos falta poner la tapa, que simplemente va encajada. Ya que tenemos la rueda quitada, vamos a aprovechar y hacer un mantenimiento también de cambiar las mordazas de freno. Edgar, me comentas, ¿aflojamos tensor? Exacto, aflojamos tensor para que el muelle no tenga tensión, quitamos el clip del bulón y simplemente, bueno... Quitar y poner. Exacto. Muy bien. ¿Vale? Ahora, sí, ahora hay que tener cuidado. Porque puedes saltar, ¿no? No, pero te puedes enganchar un dedo. Entonces, se va sacando la superior, se va sacando la inferior, con cuidado. Perfecto. Y ya sale. Vale, entonces, esto lo introduciríamos por aquí. ¿Cómo sabemos cuándo las zapatas ya están en el sitio? Si te fijas en la parte inferior, las plaquetas que tiene de contacto encajan en el bulón que viene de la varilla. En el momento en que estas quedan en la zona interior, significa que esto ya está bien encajado y por último lo único que haría falta es poner el clip. Ahora al menos con esto frena.
entre que las mordazas son nuevas y que los cojinetes están bien. Cuando ya tengamos la rueda puesta, toca volver a comprobar ese juego que hemos visto antes. Evidentemente, solucionado. Ya no hace el ruido, todo perfecto. Está como tiene que estar. Venga, vamos a hacerle la última comprobación, que la vamos a bajar y vamos a comprobar el juego de la dirección. Exacto. Con este sistema de antifondo estamos cambiando la posición del amortiguador y ganamos una palanca mucho más retrasada. El problema, como comentábamos, de la horquilla original es que el amortiguador se hunde y simplemente corres y corres y corres. De esta manera, al hacer más palanca, evita el hundimiento que tiene este modelo. Tendremos mejor tacto al frenar, ¿no? Tacto como tal, sí, quizá afinándolo todo se puede ganar un poco, pero lo que sobre todo notaremos es una mayor estabilidad. Muy bien. Al no hundirse el chasis tanto hacia abajo con la dirección, pues ganaremos mucha más confianza de conducción. Muy bien. Revisado ya toda la parte delantera, ¿cuáles crees que son los últimos puntos que nos falta para dar por el visto bueno a la Vespa? Pues habría que mirar que funcionaran todo el tema de las luces, a ver cómo está el nivel de aceite. Si lleva mucho tiempo parada, sería recomendable limpiar el carburador. Muy bien. Y por último, pasar la ITV. A pasar la ITV, que quizás es lo más complicado, ¿no? Bueno, esta está bastante origen. ¿Qué puntos son los que ya últimos tenemos que revisar? Las luces, frenos, una buena respuesta, un buen tacto del embrague. Que estén bien tensos los cables del cambio para que sea lo más sincronizado posible. Y por lo demás, el freno trasero y, en fin, poco más. Muy bien. Entonces yo creo que ya a esta Vespa le damos el visto bueno, ¿no? Sí, ¿Listo señor. para circular? Venga, vamos para allá. Aprovechar, dejarnos todos los comentarios, aprovechar que Edgar se anima a hacer vídeos y dejarnos todas las dudas que tengáis sobre las Vespas. Y nada, pues yo ya te la puedes llevar. Conforme he venido, me voy. Si me hacen el favor y me arrancas el motor, pues te lo agradecería.